Estimados amigos, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes en CADEFI, esta capacitadora que ya siento como en mi casa. Y pues bueno, sé que en la audiencia pues hay contadores, abogados, empresarios, administradores y demás personas interesadas en estar actualizados en estos temas de vital importancia, como son los temas fiscales. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante importante que hemos titulado Fiscalización excesiva, defensa fiscal. ¿Por qué es importante? Porque si se dan cuenta, hay pocas personas que han revisado los criterios de la política económica para 2023 y estos criterios son de suma importancia porque, como es bien sabido por todos los que nos dedicamos a esta materia tan bonita, anteriormente cada año pues las reformas fiscales consistían en la creación de nuevos impuestos, en la derogación de algunos, en el aumento de tasas y tarifas en los que ya estaban establecidos. Y pues bueno, en 2022, que es el año que está en curso, pues no hubo gran reforma fiscal en cuanto a la creación de nuevos impuestos, en cuanto al aumento de tasas, y este 2023 pues sigue con esa misma línea. ¿Qué quiere decir? Que el Estado mexicano le está apostando a la recaudación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante el tema de hoy porque muchos contribuyentes deben de empezar a hacer conciencia sobre lo que hicieron en ejercicios fiscales pasados y sobre lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales te van a fiscalizar de una manera muy intensa, de una manera muy agresiva, y muchos contribuyentes que vamos a considerar justos van a pagar por algunos contribuyentes pecadores, ¿no? Entonces, sí es importante lo que vamos a ver el día de hoy, y yo creo que te va a dar una línea de luz para que veas si vale la pena que de manera introspectiva veas cómo está tu empresa, cómo estás tú como contribuyente, ¿no? Y bueno, vamos a ver a lo largo de este curso, pues que hoy por hoy el conocimiento de las leyes adjetivas, como es el Código Fiscal de la Federación, pues va a ser de suma importancia, ¿de acuerdo? Y también pues van a adquirir relevancia aquellos profesionistas, contadores, abogados que estén versados sobre estos temas y que pueden ampliar de alguna manera la gama de sus servicios. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy los contribuyentes con esa fiscalización que viene en aumento, pues van a tener que estar bien con la autoridad fiscal, ¿de acuerdo? ¿Y cómo saber si estamos bien como contribuyentes con la autoridad fiscal? Pues tenemos que hacer una revisión sobre lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y de ahí que las auditorías en materia de cumplimiento normativo van a adquirir mayor auge. ¿Por qué? Porque vienen sanciones, viene una cuestión más severa por parte de la autoridad en cuanto al incumplimiento fiscal se refiere, que pueden ir hasta las penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, el contribuyente pues va a empezar a buscar, oye, pues necesito un profesionista que me diga si todo lo que he hecho está bien y si no está bien, cuáles son las repercusiones que puedo tener en un momento dado. Y viendo a futuro, pues aquellos compliance en materia fiscal penal, pues hoy por hoy van a ser sumamente necesarios, ¿no? Atendiendo obviamente que una auditoría legal te cubre lo que hiciste en años anteriores y un compliance va encaminado a qué tienes que hacer para no incurrir en una violación de las disposiciones fiscales, ¿de acuerdo? Y bueno,
Es importante conocer el fundamento constitucional de las contribuciones. Es un artículo que constantemente estamos repasando en los cursos, en las pláticas, porque la Constitución es la base, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Fundamental, en primera instancia nos dice que tenemos una obligación como mexicanos, ¿no? Esa obligación, ¿cuál va a ser? La de contribuir al gasto público, ¿de acuerdo? Entendiendo gasto público como todo aquello que tiene que hacer el Estado en beneficio de la colectividad, en un beneficio común. Gasto público no es el gasto de los servidores públicos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿quiénes son los que tienen que realizar ese gasto público? Pues la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esa obligación de contribuir al gasto público en esos niveles de gobierno donde nosotros residamos, ¿de acuerdo? Entonces, un aspecto importante en materia de impuestos es la residencia, porque si yo vivo en México o si yo resido en México, no estoy obligado a pagar los impuestos de Estados Unidos porque resido en México. Si yo resido en el Estado de México, pues no estoy obligado a pagar los impuestos de Monterrey porque resido en el Estado de México. Y si yo resido en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pues no estoy obligado a pagar los impuestos de Atizapán o cualquier otro municipio dentro del Estado de México, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que es importante desmembrar este artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, porque es la base, ¿no? Y una vez que ya nos quedó claro que tenemos esa obligación de contribuir a ese gasto público en donde nosotros residamos, bueno, hay que atender a dos principios fundamentales. Que esa contribución sea proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Este principio de proporcionalidad atiende a la verdadera capacidad económica del sujeto pasivo del impuesto. Es decir, quien gana más debe de pagar más. Y esto, ¿a qué me lleva? Podríamos decir, si tenemos dos personas, una que gana 1 millón de pesos y otra que gana 500,000 pesos, ¿no? De entrada diríamos, el que gana 1 millón de pesos pagará más impuestos. No, ¿por qué? Porque quizá esa persona que gana 1 millón de pesos para realizar su actividad tiene que erogar 900,000 pesos. Entonces ya va a tener una ganancia de 100,000 pesos y sobre esa base se le va a aplicar el impuesto. Y aquel que gana 500,000 quizá nada más tenga que realizar gastos de 100,000 pesos para realizar su actividad y entonces tiene una utilidad de 400,000 pesos y esa va a ser su base. Y vemos cómo aquí entra ya ese principio de proporcionalidad. Va a tener mayor capacidad contributiva el que tiene 500,000 pesos de ingresos, pero tiene una utilidad mayor que aquel que tiene el 1,000,000 de pesos de ingresos, por lo que ya comentamos, ¿no? Entonces, otro principio que debemos de atender y que deben de atender las disposiciones fiscales es el principio de equidad, que en un lenguaje sencillo y llano consiste en que las personas que se encuentran en la misma situación jurídica o de hecho tienen que ser tratados de la misma forma por la ley. Cuando ese principio de equidad se viola, pues obviamente hablamos de una inequidad, un trato inequitativo. Entonces, si alguna ley viola cualquiera de estos dos principios, el de proporcionalidad o el de equidad, pues obviamente tenemos a nuestro alcance el juicio de amparo, ¿no? El amparo contra leyes. Porque el hecho de que tengamos una ley no quiere decir que ya no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? De hecho, durante mucho tiempo se consideró al amparo fiscal como una industria. ¿Por qué? Porque aquellas personas
que se dedicaban a analizar toda esta serie de reformas fiscales que se daban año con año, la creación de nuevos impuestos, el aumento de tasas y demás, pues analizaban y si percibían que esa nueva ley fiscal o esa nueva disposición violaba cualquiera de estos principios, pues evidentemente que le proponían a los contribuyentes ampararse y se amparaban. Y el amparo, pues, ¿qué efectos tenía? Uno, que ya no se te iba a aplicar a ti esa disposición inconstitucional y que si habías realizado algún pago, pues que te devolvieran lo que habías pagado, ¿de acuerdo? Pero bueno, el último principio contenido en este artículo es que ese impuesto esté establecido en una ley, ¿de acuerdo? Si hay una autoridad municipal, estatal o federal que quiera cobrar alguna cantidad a razón de alguna contribución que no esté establecida en una ley, pues obviamente no hay obligación de pagarla, ¿de acuerdo? Entonces, ya que analizamos ese principio constitucional que es la base de los impuestos, me gustaría tocar los criterios generales de la política económica para 2023 y en la parte que principalmente nos interesan. ¿Cuáles son esos criterios? Miren, tenemos como título de esa lámina, medidas implementadas para reducir evasión y elusión fiscal. Esto lo saqué de este documento, de esos criterios emitidos por el Estado sobre los cuales se va a regir la política económica 2023. Y de entrada yo no estoy de acuerdo con el título, ¿de acuerdo? Porque dice medidas implementadas para reducir la evasión y elusión fiscal. La evasión, quizás sí, ¿por qué? Porque, pues obviamente, la evasión implica la comisión de un ilícito, ¿de acuerdo? Con una intención, dejar de pagar los impuestos. Pero la ilusión, para que me entiendan un poquito hacia dónde voy, les voy a comentar que en la época de este señor Santana, aquí en México, se estableció un impuesto a las puertas y ventanas, ¿de acuerdo? Los que son demasiado jóvenes, pues obviamente tendrán que adentrarse un poquito a la historia para conocer esto que les estoy comentando. Entonces, obviamente las personas que tenían sus casas y que tenían que pagar este impuesto, pues empezaron a ver de qué manera lo podían eludir. Y la elusión consiste simplemente en no ubicarte en la hipótesis jurídica, ¿de acuerdo? Es como si te tiraran un balonazo y te quitaras. Lo que estás haciendo es eludiendo el balonazo, ¿no? Aquí lo que hicieron las personas, hablando de lo del impuesto a las puertas y ventanas, pues es que taparon sus ventanas y taparon sus puertas. Y como la cuota para las ventanas era menor que la cuota por las puertas, pues obviamente había personas que empezaron a utilizar las ventanas para entrar y salir de sus casas, ¿de acuerdo? ¿Sería ilegal que las personas empezaran a hacer esto para eludir el impuesto? ¿Tapar sus puertas y ventanas sería ilegal? Pues obviamente no. Y esto pues me lleva a otro impuesto en otro país, como lo es Rusia, donde un zar estableció un impuesto a la barba. Y me imagino que ya habrán escuchado de esto, ¿no? Lo ilógico de los impuestos. Entonces, pues los rusos, ¿qué empezaron a hacer? Los hombres rusos, pues empezaron a rasurar para eludir el impuesto a la barba.
¿no? ¿Sería ilegal esto? Pregunto yo. Pues no, simplemente estás realizando acciones para no ubicarte en el hecho imponible, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a ver ese concepto que también es fundamental tratándose de las cuestiones fiscales, el hecho imponible. Y bueno, aquí pues obviamente el Estado, con ese afán recaudatorio, pues establece medidas para combatir tanto la evasión como la elusión fiscal. Pero vamos a ver a lo largo de este curso qué tanto esa fiscalización, ese ánimo recaudatorio está apegado también al marco normativo, o en algunos casos la autoridad va a caer en excesos o incluso en arbitrariedades, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son esas medidas para reducir la evasión y la elusión fiscal, como dice el gobierno? Pues uno, tenemos dos columnas, una que nos va a decir en qué va a consistir la medida implementada, y del otro lado vamos a tener la descripción de la medida como tal. Entonces, la primera es la eliminación de la compensación universal, ¿de acuerdo? Aquí la descripción de la medida, pues obviamente nos dice el gobierno que se identificó que nuestro país tenía implementada esa medida que no tenían otros países, ¿de acuerdo? Lo que ocasionaba, pues obviamente, planeaciones fiscales agresivas, ¿sí?, para que se dejara de pagar el impuesto, ¿no? Pero bueno, anteriormente, pues si tenías un saldo a favor de impuestos sobre la renta, lo podías compensar con cualquier otro impuesto que tuvieras a cargo. Entonces, viene ya la eliminación como tal a esa compensación universal, y ahora pues solamente puedes compensar un impuesto, pero siempre y cuando se trate del mismo, ¿sale? Tú puedes compensar un saldo a favor de impuesto sobre la renta por una cantidad que tengas a cargo de ese mismo impuesto. Y bueno, otra medida implementada por el Estado es la prohibición de las condonaciones de impuestos, ¿no? La medida implementada consistió en que ya en 2019 se eleva a rango constitucional la prohibición de las condonaciones de impuestos. Desde la Constitución ya quedó establecido, ¿no? En México está prohibida la condonación de impuestos, ¿sale? Y bueno, ¿esto qué trajo como consecuencia? Pues que, como vamos a ver más adelante, cada sexenio venía un decreto de condonación, donde muchas empresas grandes y muy conocidas fueron criticadas por aprovechar esos decretos que venían año con año y que condonaban precisamente grandes cantidades de impuestos, ¿no? El último, nos dice aquí, fue conocido como ponte al corriente. Antes de ese, creo que estuvo un decreto de condonación que se llamó cuenta nueva y borrón, ¿no? Entonces, cada sexenio nuevo decía, pues obviamente voy a sacar mi decreto para que de los contribuyentes que en años anteriores hayan dejado de pagar sus impuestos y tengan créditos fiscales determinados, pues les voy a condonar esas cantidades, ¿no? Y eran condonaciones fabulosas, porque iban desde la condonación del 100% de la contribución omitida hasta un 80% de la condonación de accesorios, hablando de multas, recargos y demás. Entonces, pues obviamente los contribuyentes que estaban atentos a esos decretos que venían cada sexenio, pues los aprovechaban, obviamente, y de los adeudos millonarios que tenían,
pues ahí estaba una salida, ¿no? De hecho, los que nos dedicamos a la defensa fiscal, pues durante mucho tiempo también haciendo uso de esos decretos, pues llegaban con nosotros los abogados y decían, pues mira, yo tengo este crédito fiscal, la verdad sí procede, ya interpuse medios de defensa, ya los perdí y demás, y pues resultaba que ese decreto de condonación pues era como un tanque de oxígeno para los contribuyentes que no tenían para pagar esos adeudos que se habían generado y pues aprovechaban el decreto, ¿no? Hubo una televisora que fue muy criticada usando estos decretos, pero realmente el decreto se dirigía a todos los contribuyentes. Obviamente, pues las empresas, los grandes contribuyentes, por sus asesores fiscales, pues eran los que estaban ahí al tanto de todo esto y eran los que aprovechaban en mayor grado estos decretos de condonación, ¿no? Los contribuyentes de a pie, como yo les llamo, pues eran contribuyentes que pues ni enterados estaban de este tipo de decretos, ¿no? Y no los aprovechaban. Pero bueno, se prohibieron ya las condonaciones de impuestos y esto se elevó, como dice aquí, a rango constitucional, ¿no? La siguiente medida implementada dice medidas de percepción de riesgo. Y aquí es muy importante, fíjense lo que dice la descripción de la medida. Para desincentivar una acción ilegal hay dos mecanismos. El primero, aumentar la posibilidad de ser sancionado, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, tiempo atrás, pues los contribuyentes se arriesgaban, ¿no? ¿A qué me refiero con se arriesgaban? Pues si dejaban de cumplir con sus obligaciones fiscales, pues obviamente ellos decían, pues la autoridad no tiene la infraestructura para fiscalizar a todos, ¿no? Entonces, ya si me toca, pues obviamente va a ser mucha mala suerte, ¿no? Pero se arriesgaban los contribuyentes, ¿de acuerdo? Independientemente de la justificación que hubiera ocasionado el incumplimiento, ¿no? Pero bueno, estos contribuyentes pues obviamente le apostaban a que la autoridad con esa falta de infraestructura para fiscalizar a todos los contribuyentes, pues era el incentivo, ¿no? Igual y nunca voy a ser fiscalizado, pero actualmente sabemos que nuestro servicio de administración tributaria, que es la autoridad fiscal más fuerte en nuestro país, hay otras autoridades, como bien conocemos, es el IMSS, el Infonavit y las secretarías de finanzas de los estados, que también pueden revisar impuestos federales, ¿no? Pero bueno, el SAT, pues obviamente tiene ya una plataforma bastante completa que incluso procesa información y operaciones por segundo, miles de operaciones por segundo, y le da a la misma autoridad información valiosa para la toma de acciones por parte de esta autoridad, ¿no? Entonces, el SAT, a través de su plataforma, pues obviamente ya sabe cuándo un contribuyente está portándose mal, ¿no? Está incurriendo quizá, vamos a decirlo con todas sus letras, en contratación de outsourcing ilegal, en compra de facturas y demás, ¿no? Entonces, con esto, pues obviamente ya aumenta la posibilidad de ser sancionado, porque el SAT ya tiene una infraestructura mucho mayor que le permite una fiscalización mucho más completa que la de antes, ¿de acuerdo? Entonces ya el contribuyente no tan fácil se va a aventar. ¿Por qué? Porque ya la posibilidad de ser sancionado es mucho mayor actualmente que en los tiempos pasados, ¿sale? Y bueno, la siguiente medida es aumentar la sanción
una vez descubierto, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, tenemos aumento de sanciones, crearon nuevas infracciones, y por el lado penal, como ustedes ven ahí en la lámina, pues obviamente se aumentó la gravedad de los delitos fiscales. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro país, mis queridos abogados, mis queridos contadores, mis queridos empresarios, actualmente la defraudación fiscal se considera como delito que atenta contra la seguridad nacional. 2, como un delito que puede constituir delincuencia organizada. Esto conlleva que la defraudación fiscal sea considerada ya como un delito grave y que amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente en los juicios por delitos fiscales, pues a una persona que estaba siendo procesada, pues obviamente quien iba a estar interesado en que se le aplicara prisión preventiva, pues iba a ser la fiscalía, ¿no? Se lo tenía que solicitar al juez, diciendo, señoría, solicitamos decrete como medida cautelar la prisión preventiva, toda vez que tenemos indicios fundados de que la persona se pueda sustraer a la acción de la justicia, ¿no? Pero tenía que acreditar ese tipo de peticiones. Y bueno, actualmente, con lo que estoy diciendo, ¿qué quiere decir que la prisión preventiva sea de oficio? Que ya no se lo necesita pedir al juez la fiscalía, sino que el juez, revisando el expediente por el cual una persona está siendo llevada a juicio por la probable comisión de un delito fiscal, simplemente tiene que decretar de manera oficiosa, sin que nadie se lo pida, prisión preventiva. Y el contribuyente va a estar guardadito mientras se sigue su proceso. ¿Qué pasa si en 8 meses pues se llega a tener éxito en el asunto por un sobreseimiento, por una sentencia donde se declara al contribuyente como no culpable? ¿Qué va a pasar con esos 8 meses? Pues simplemente el Estado va a decir, discúlpenos usted, estimado contribuyente, nos equivocamos. Pero mientras ya estuvo privado de su libertad 8 meses la persona, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver aquí una pregunta que es de parte de Luis. Y nos dice Luis, ¿qué porcentaje de éxito le ve a un amparo sobre una multa excesiva como la de 20 millones de los esquemas reportables en empresas que demuestren que excede su capacidad contributiva? Ok, bueno, yo creo que cuando se empiecen a imponer este tipo de multas, mi estimado Luis, debemos de llevarlo esto a tribunales, ¿de acuerdo? Y bueno, atendiendo a tu pregunta, vamos a hacer un paréntesis para dar la bienvenida a nuestros amigos que nos siguen por Facebook. Estamos hablando el día de hoy de la fiscalización excesiva que se viene y que ya empezó en este año, y qué tienen que hacer los contribuyentes para que no sean sujetos a sanciones como son multas, como son cancelación de certificado de sello digital, como son congelamiento de cuentas, como es el embargo de sus bienes, como es una pena privativa de libertad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque comentábamos al inicio del curso que estamos viendo aquí los criterios de la política económica para 2023, y en esos criterios el Estado pues obviamente ha implementado determinadas medidas para combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal, y veíamos que pues hay una gran diferencia entre evasión y elusión. Y